haciendo el turno de preguntas también para atender a vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, disculpad en primer lugar por el retraso. Como sabéis, se convocaron ayer elecciones adelantadas en Grecia, elecciones legislativas adelantadas. El gobierno griego, salido de las urnas, salió elegido con un mandato claro, salió elegido con un mandato que decía, en primer lugar, que había que terminar con la política de austeridad y de asfixia a la economía, que tanto daño había causado a la economía griega y tanto daño le había hecho al pueblo griego, una política fallida que desarrollaron los partidos anteriores, tradicionales en Grecia, llevando a Grecia a un resultado dramático en lo social y dramático en lo económico, y el segundo mandato era hacer eso dentro de la zona euro, era hacer eso dentro de la pertenencia al euro. Con ese mandato, el gobierno griego acudió a negociar con sus socios, en una negociación en la que vimos cómo una muy buena parte de los gobiernos griegos y de los gobiernos europeos y de los estadistas europeos se comportaban más bien pensando en términos estrechos en sus intereses electorales nacionales o pensando exclusivamente en el servilismo a la señora Merkel. Esas negociaciones fueron unas negociaciones duras, unas negociaciones que se sometieron también a referéndum, al final de las cuales el gobierno griego dijo haber alcanzado un resultado que no era un resultado plenamente satisfactorio, que era un resultado que el propio Fondo Monetario Internacional dijo que no le ponía fin a la situación de la crisis griega, porque no le ponía fin a la situación de asfixia por la deuda y de austeridad que profundizaba en el estancamiento de la economía griega, pero que permitía al gobierno griego algunas políticas de avanzada en términos de reforma fiscal, en términos de rescate ciudadano, en términos de reestructuración de la deuda de las familias. Agotado el programa electoral con el que el gobierno griego había ganado las elecciones, Alexis Tsipras ha decidido convocar elecciones y devolverle la palabra a la ciudadanía griega. Nos parece que esto es una lección de coraje, de responsabilidad y de confianza en su pueblo, de la que deberían tomar nota muchos mandatarios europeos y muchos mandatarios españoles que han modificado las condiciones de vida de los españoles o la Constitución de los españoles al dictado de poderes no elegidos por nadie, sin dignarse a convocar no ya un referéndum, sino, por ejemplo, en el caso del rescate bancario, del que hemos sabido que no vamos a recuperar la mayor parte del dinero, ni siquiera convocar un pleno parlamentario. Nos parece, en segundo lugar, que el resultado de estas elecciones va a ser producir un gobierno, sea porque el resultado de las elecciones avale el acuerdo conseguido con el Eurogrupo, sea porque el resultado de las elecciones elija otro gobierno, va a ser producir un gobierno con estabilidad que tenga más capacidad de negociar con firmeza frente a Merkel y frente a los mandatarios europeos que, por desgracia, se están comportando como vasallos de Merkel y de la gran banca alemana, que es la que ha ganado más con la gestión de esta crisis. Y nos parece también que Alexis Tsipras afronta estas elecciones con un caudal creciente de confianza del pueblo griego por una cosa fundamental en política que los ciudadanos españoles llevamos mucho tiempo sin conocer, que es que haya dicho la verdad a sus ciudadanos en todo momento, que es que les haya preguntado, que haya sometido a la voluntad popular en todo momento las decisiones difíciles en un tránsito difícil con unos poderes intransigentes e irresponsables en la Unión Europea. Nos parece, en tercer lugar, que no estamos ante un problema exclusivamente griego, sino ante un problema europeo. El proyecto europeo fue capaz de seducir y de convencer a millones de ciudadanos en todos los países, en países muy diferentes, porque era un proyecto de democracia y de libertad, de derechos, de soberanía y también de bienestar social. Las élites europeas que están secuestrando ese proyecto para convertirlo en un proyecto de dolor, especialmente para los pueblos del sur de Europa, de recortes ineficaces, de mayor injusticia y de mayor enriquecimiento de una oligarquía financiera que se pone a sí misma por encima de los gobiernos democráticamente elegidos, son irresponsables, amenazan el proyecto europeo y son los mejores aliados de quienes quieren destruir la integración europea. Para salvar la integración europea hay que obligar a estas élites irresponsables a que den un paso atrás y hay que afrontar tres grandes paquetes de reformas. En primer lugar, una modificación del Banco Central Europeo que lo acerque a la Reserva Federal Norteamericana y que lo ponga en la senda de ser un banco central para las políticas de crecimiento y para las políticas de generación de empleo. En segundo lugar, afrontar políticas de inversión que
saquen a las economías del estancamiento de la demanda y saquen a las economías del callejón sin salida de la austeridad. Y, en tercer lugar, una conferencia de la deuda que, como están reconociendo importantes economistas, como reconoce la comunidad académica en el marco de los economistas, reconozca que los países, para poder afrontar sus deudas, necesitan poder crecer y necesitan establecer unos programas de pago de sus deudas que estén acompasados con unas políticas de crecimiento. Y, en último lugar, tenemos un recado y una petición de responsabilidad. La situación en Grecia y la situación en toda Europa es una situación lo suficientemente seria como para ser tratada con altura de Estado. Y la situación en España también merece lo mismo. Creemos que España, en el terreno social, en el que una minoría es cada vez más rica mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos son cada vez más pobres, en el terreno democrático y en el terreno institucional, nuestro país tiene sobrados problemas, como así lo acreditan la opinión de la mayoría de los ciudadanos, como para que nadie intente tapar sus vergüenzas en España intentando utilizar la situación de la política europea. Y esto es un mensaje para nuestro Gobierno. De nuevo, el Gobierno español debería comportarse como el Gobierno de todos los españoles y no puede intentar tapar sus vergüenzas españolas arropándose con la política europea. Las vergüenzas que hacen que las instituciones estén secuestradas por una pequeña minoría, las vergüenzas que han hecho que la trama púnica o que la trama Gürtel compitan entre sí por ver quién corrompe mejor a nuestras instituciones, las vergüenzas que hacen que el señor Rato chantajee a un ministro de Interior y, por tanto, el ministro de Interior tenga que salir a balbucear explicaciones que nadie cree, las vergüenzas que hacen que las tramas de corrupción toquen a la puerta misma de la calle Génova y a la puerta misma de la sede de la Moncloa, de la sede del Gobierno, no se tapan con política internacional. España no es Grecia, ni por situación política ni por situación económica, pero en todo caso a quien las quiera tapar, nosotros le decimos que la ciudadanía española también es mayor de edad y va a acudir en clave española a las urnas para solucionar los problemas democráticos, sociales y de representatividad política que tiene nuestro país. Y a continuación quedo a disposición de vuestras preguntas. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Funciona? Para la sexta quería preguntarle si opina igual que Teresa Rodríguez de que a Alexis Tsipras le han temblado las piernas y si le puede pasar lo mismo a Podemos si llega al gobierno. Teresa Rodríguez hizo una apreciación en el marco de un debate antes de saber nada sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en Grecia. Así que no se estaba refiriendo a la situación por la que yo comparezco. Y, en todo caso, tanto Teresa como yo estamos de acuerdo, como creo que el conjunto de la gente que milita en las filas del cambio político y de la recuperación de la soberanía popular, que un presidente que se atreve a devolverle la palabra a su pueblo, que se atreve a someterse al mandato de las urnas cuando se ha agotado el programa electoral con el que gana las elecciones, es un presidente con coraje. Y que, por el contrario, los presidentes que le tienen miedo al veredicto de la voluntad popular, que escatiman ese veredicto y que, cuando tienen que hacer reformas, por ejemplo, de la Constitución, o cuando tienen que rescatar a sus amigos en el sistema financiero, lo hacen a espaldas de los ciudadanos, intentando que los ciudadanos no puedan pronunciarse sobre ello, son presidentes cobardes. Esa es la diferencia entre un presidente con coraje y que le tiene respeto a su pueblo y un presidente cobarde y que trata a sus ciudadanos como menores de edad. Hola, buenas tardes. Iñaki Aguado, de Informativos Telecinco. Bueno, siguiendo un poquito con la pregunta de mi compañero de La Sexta, quería preguntarles a ver si tienen miedo a que ocurra también lo que está ocurriendo con Syriza, que van a unas elecciones, pero en este caso van con una escisión. Es decir, existe el temor dentro de Podemos de que ocurra lo mismo que ha ocurrido en Syriza, que haya una escisión entre aquellos quienes apuestan por la desobediencia hasta las últimas consecuencias y aquellos que apuestan por la desobediencia hasta donde se puede desobedecer. No es una buena noticia la división de las posibles candidaturas por la recuperación y construcción de la soberanía popular en Grecia. Y aún así estamos convencidos de que Alexis Tsipras afronta estas elecciones con una confianza creciente de su pueblo. Pero, insisto, será el pueblo griego y la ciudadanía griega quien tenga que decidir eso. Eso no lo van a decidir las declaraciones de representantes políticos en España a miles de kilómetros de distancia. Y con respecto a la pregunta que tiene que ver con la candidatura del cambio para las próximas elecciones generales, no, en absoluto.
absoluto. Va a haber una candidatura del Cambio unida que tenga la capacidad de disputarle al bipartidismo, a los partidos de lo viejo, a los partidos que le han puesto las instituciones al servicio de la minoría privilegiada, el Gobierno de España, para devolvérselo a la mayoría de ciudadanos que se han apretado el cinturón durante estos años especialmente difíciles para la mayoría y de especial indecencia para la minoría. Aitor Ribeiro, el diario. Hola, sí. Aitor Ribeiro, el diario.es. Tenía un par de preguntas. Quería saber si antes hacías una referencia que ha habido gobiernos que negociaron en el Eurogrupo o en Europa pensando en clave nacional. Quería preguntar si explícitamente os referís al gobierno español. Y quería saber también, Pablo Iglesias ha mostrado su apoyo en público a Alexis Tsipras, tanto en los últimos días como ayer, hoy lo hace también el número 2 de Podemos. Quería saber si habéis hablado con Tsipras desde ayer, si os ha dado algún mensaje, o si le habéis dado vosotros algún mensaje de apoyo o lo que sea. Gracias. Con respecto a la primera pregunta y la negociación en clave nacional, nos parece que estamos ante un problema de una crisis europea y que, por tanto, los dirigentes europeos se tendrían que haber comportado a la altura de las circunstancias. Pero fíjate que yo me conformaría con que los representantes españoles hubieran acudido a Bruselas a negociar pensando en España, es decir, pensando en qué tipo de políticas para las economías del sur a las que más ha dañado una política de austeridad y de asfixia de la que solo se han beneficiado los capitales financieros del centro de Europa y, en particular, de Alemania. Yo me conformaría con que los representantes del Gobierno español hubieran acudido a Bruselas pensando en España. Creo que los representantes del Gobierno español han acudido a Bruselas pensando exclusivamente en el Partido Popular, es decir, pensando en intentar castigar a un pueblo valiente que ha empezado a dar pasos para el cambio político para que los españoles se resignen a confiar en las políticas fallidas de siempre. Es decir, creo que ni siquiera se han comportado como gobernantes españoles, sino que han acudido en clave electoralista, porque un gobernante español sabe que lo que está siendo bueno para la banca alemana y para la señora Merkel no está siendo bueno para los países del sur de Europa, no está siendo bueno para la recuperación económica, el crecimiento y la igualdad. Con respecto a la comunicación con Alexis Tsipras, hay a menudo una comunicación fluida, tanto con Alexis Tsipras como con diferentes representantes del Gobierno griego, y sobre eso en los próximos días daremos seguramente más información, y en lo que respecta a Pablo y a las comunicaciones concretas que Pablo haya tenido, él mismo podrá explicarlo. Lo que ha manifestado, en todo caso, es un respeto y una admiración a una actitud de coraje democrático. Nadie va a poder decidir cuál es el resultado de las elecciones griegas más que los griegos, y eso es una buena noticia. Pero los demócratas, y así lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, nos alegramos y admiramos que haya alguien que tenga el coraje de decir la verdad y decir: he llegado hasta aquí. Pido de nuevo el aval para continuar por esta senda, o si no, que alguien emprenda un camino diferente si tiene la mayoría para hacerlo. Nos parece que en un tiempo en el que algunos querían reducir la democracia a una gestión siempre de las mismas cosas, mientras la mayor parte de la gente las miraba con resignación, que alguien se atreva a decir la verdad y a convocar y ponerse delante de sus ciudadanos para recibir validación, o por el contrario, para que otros reciban un apoyo mayoritario, esa confianza y convocatoria a la soberanía popular a nosotros nos gusta. Nos parece que es un gesto que, independientemente de cuál sea el resultado del procedimiento, es un gesto que le devuelve a la gente la pasión por la democracia y la confianza en las instituciones, porque en esos casos sí que se le pregunta al pueblo en vez de escatimarle o tratarle como menor de edad, y eso es lo que hemos manifestado. Elsa García Blas, del periódico El País. Me gustaría preguntarles en qué medida creen que puede afectarles el devenir de la crisis griega y del gobierno griego, en tanto en que están tan vinculados a Tsipras y a Syriza. Eso por un lado. Y luego la líder andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, dijo ayer también que pedía una candidatura de unidad popular para Podemos en las generales. Me gustaría una reflexión al respecto. Con respecto a la primera cuestión, a nosotros no nos cabe duda de que hay actores que tienen muchas vergüenzas españolas que ocultar, y les hemos visto intentarlas ocultar hablando de cosas siempre que están a miles de kilómetros de distancia, y les hemos recordado todas las veces: estamos encantados de hablar de política internacional, estamos encantados de hablar sobre la crisis europea. Ahora bien, los que han sido elegidos por los españoles para solucionar los problemas de los españoles tienen que dar cuenta de cuánto han avanzado,
de qué logros han conseguido, de qué cosas a lo mejor no han conseguido y enfrentarse con ese equipaje al veredicto de los españoles en las urnas. Yo entiendo que si alguien se va a enfrentar a las urnas con el equipaje de la Gürtel y de la Púnica, por ejemplo, o con el equipaje de los ERES, entiendo que llegue a las urnas intentando que los españoles piensen en cosas que están a miles de kilómetros de distancia. No nos parece mal discutir sobre eso, pero creemos que en primer lugar hay que discutir de por qué nuestro país es hoy un país más desigual, en el que hay mucha gente que encadena contratos y no le da para llegar a fin de mes, en el que hay mucha gente que se tiene que ir fuera a trabajar, en el que hay mucha gente que ve cómo sus instituciones han sido secuestradas por tramas mafiosas, en el que hay mucha gente que ve cómo los derechos conquistados por sus abuelos han retrocedido décadas. Nos parece que es sobre eso, sobre lo que hay que discutir y sobre qué políticas pueden sacar a España de un hoyo de empobrecimiento y secuestro de la democracia. Yo entiendo que haya quien quiera intentar escatimar o desviar ese debate, pero creo que ese va a ser el debate fundamental que va a centrar las elecciones del próximo otoño o invierno, cuando se decida el señor Rajoy finalmente a convocarlas, y creo que eso va a ser lo decisivo en la manifestación de la voluntad popular de los españoles. Con respecto a la cuestión de las candidaturas para las próximas elecciones generales, nosotros nacimos hablando de la unidad popular y dijimos que la unidad popular no era juntar a la gente que estaba de acuerdo, a la gente que ya venía del mismo lugar político, que lo fundamental que había pasado en nuestro país era que había mucha gente que había confiado en el Partido Socialista, en el Partido Popular, en UPyD, en la abstención o en otras formaciones, que hoy en día sí se sentían proclives a apoyar una candidatura de cambio que antepusiera las necesidades de los privilegiados, las necesidades de los ciudadanos normales y corrientes, las necesidades de la mayoría que se había apretado el cinturón durante estos años. Esa sigue siendo la prioridad. Esa sigue siendo la mayoría popular que hay que construir y Podemos va a seguir dando pasos, como los está dando, para ser la herramienta útil que pueda hacer saltar que pueda hacer construir esa mayoría popular. Y una pequeña valoración. Si alguien quiere ver cuál es la herramienta que está en mejores condiciones para construir la mayoría popular de cambio, que vea cuál es la herramienta o la fuerza política hacia la que las élites viejas y las élites privilegiadas dirigen el conjunto de sus ataques. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel Ríos, de Infolibre. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarle, volver sobre la escisión que ha sufrido Syriza o que se ha anunciado. Ha comentado que, bueno, que no es una buena noticia la división de las candidaturas por la recuperación de la soberanía en Grecia, pero me gustaría preguntarle por sus propuestas más en concreto sobre qué piensan, especialmente sobre la propuesta que tienen de cancelar unilateralmente el memorándum de entendimiento que se acaba de firmar entre Grecia y la Comisión Europea. Y en segundo lugar, y volviendo a esta frase que ha comentado usted hace un momento, comentaba que no es una buena noticia la división de las candidaturas en Grecia. No sé si opina lo mismo para ti. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, creo que el problema en política siempre no es declarar las cosas, es tener la fuerza para construirlas. Y la fuerza para construirlas no es solo la fuerza para enunciarlas, es la fuerza para llevarlas a término con el apoyo mayoritario de tu pueblo y en condiciones que no hagan a la gente retroceder en sus condiciones de vida. Yo creo que vamos a tener en Grecia una buena lección de cuáles son las preferencias de los ciudadanos. Y van a tener diferentes candidaturas que están contra los programas de austeridad. Nosotros creemos que por el ejercicio de honestidad política y de coraje en las negociaciones y en el pedir permiso sistemáticamente y consultar la palabra de su pueblo, Alexis Tsipras cuenta con un caudal importante y creciente de confianza. Ahora bien, serán los griegos los que tengan que decidir cuál es el mejor gobierno que impone un camino de salida de la crisis, y esto es muy importante recordarlo, de una crisis a la que las políticas de Nueva Democracia, partido hermano del Partido Popular, al que fue Rajoy a apoyar en campaña, y el PASOK, partido hermano del Partido Socialista, llevaron a la economía griega y a la sociedad griega. ¿Serán los griegos quienes tengan que decidirlo? Creo que en ese caso también serán los griegos quienes construyan la fuerza de un gobierno que vaya a Europa a decirle también a la señora Merkel que las políticas buenas para los especuladores que ganan mucho dinero chantajeando con la deuda no son las políticas buenas para las necesidades sociales de las familias griegas y aún para la propia reactivación de la economía griega. Con respecto a España, creo que en España el problema es el de cuál puede ser el instrumento fundamental para aglutinar una mayoría nueva, que todavía no existe, pero que puede estar en formación. Y ahí insisto en esas dos ideas.
Por una parte, cuando uno ve sistemáticamente a quienes han trabajado arduamente contra el cambio político insistir en determinadas agendas, tiene claro cuáles son las agendas que no sirven al cambio político. Y, en segundo lugar, si nosotros solo tuviéramos como dificultad que se trata de hacer un relevo y sacar a políticos de centro-derecha para poner a políticos de centro-izquierda, por ejemplo, bueno, pues en ese caso se trataría de juntar a la gente que comparte las mismas etiquetas. Ante lo que estamos es ante la evolución, con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular en las últimas décadas, por la cual una pequeña minoría privilegiada que no se presenta a las elecciones ha sido capaz de secuestrar la democracia en España y de conseguir que las leyes se hagan sistemáticamente a su favor. Por eso nuestro país es hoy un país más desigual. Para revertir esa situación hace falta un acuerdo de país y una mayoría popular nueva que no entiende de etiquetas ideológicas, sino que entiende de aglutinar y agrupar a los ciudadanos que están por el regreso a la senda de un país decente, de un país que no deja a nadie atrás, de un país que crece incluyendo. Esa es la mayoría popular que hay que construir. Nosotros estamos dando pasos para ese tipo de mayoría y nos parece que esos pasos son fructíferos, que los vamos a ver cómo se van precipitando, los vamos a ver antes de las elecciones generales, en las elecciones catalanas, y lo vamos a ver después en, estamos convencidos, una mayoría popular para el cambio que recupere la política de las manos de los privilegiados y se la devuelva a los ciudadanos. Hola, Yolanda Marcos, del periódico de Cataluña. Yo quería preguntarle si hay si se está trabajando en alguna reunión formal o informal para los próximos días entre dirigentes de Podemos y dirigentes de Syriza. Vimos el otro día en el Congreso el tema de Grecia sobre la mesa. Yo quería preguntarles qué valoración hacen de la incidencia que pueda tener esta campaña del bipartidismo para agitar el miedo al populismo, por decirlo de alguna forma, y la identificación de Podemos con Grecia. ¿Cuál es la valoración en términos electorales? Si creen que eso va a cuajar entre la ciudadanía o no. Y luego en el tema de Cataluña, si tienen ya, sé que el acuerdo para las generales estaba bastante adelantado, si nos puede confirmar cómo está la situación. Gracias. Sobre la primera, muy sencillo, no hay todavía en la agenda ninguna propuesta concreta. No hay todavía en la agenda ninguna propuesta concreta de reunión, a pesar de que los contactos son habituales y muy fluidos, y en cuanto la haya, como siempre hemos hecho, informaremos puntualmente. Con respecto al pleno que se dio el otro día en el Congreso, vimos que a nosotros nos parecía que estábamos asistiendo a una representación teatral. Era un pleno que solo tenía un carácter consultivo, que no se produjo, por ejemplo, cuando hubo que rescatar una buena parte del sistema financiero con fondos que ahora ya el Gobierno da por perdidos. Creo que ha dicho que no vamos a recuperar ni siquiera el 10% del conjunto de los fondos con los que los ciudadanos, con dinero de todos, han rescatado a entidades financieras, que algunas de ellas son después las que financian las campañas electorales de los principales partidos políticos. Y, sin embargo, en este caso creo que había mucho interés por tener una discusión que, insistimos, nos parece que es el intento de utilizar la política internacional para tapar las vergüenzas españolas, para tapar los problemas españoles. Y yo creo que esto los ciudadanos son conscientes de ello. Cuando un gobierno que ha sido elegido para solucionar los problemas de los españoles tiene más interés en comparecer para hablar de otros países que para explicar por qué un ministro que nos debería representar a todos le da trato de favor a quienes se supone que han cometido fraude, o tiene más interés en explicar eso que en explicar por qué hay altos cargos del Ministerio de Sanidad que están dando instrucciones para que no se atienda a trabajadores españoles o a agentes que trabajan en España tengan el documento que tengan y, por tanto, para que se les deje morir en la puerta de los hospitales. Cuando sucede eso, creo que para todo el mundo es claro que hay un gobierno que no quiere que se hable de su propio país. Y entonces nosotros siempre decimos lo mismo. Si el Partido Popular prefiere hablar de Grecia, está bien, pero que forme un partido político y se presenta a las elecciones en Grecia. Ya lo hizo y lo vimos. Vimos a Mariano Rajoy yendo a apoyar a Nueva Democracia y inmiscuyéndose en la campaña electoral griega. Está bien, tenía derecho a hacerlo y ya vimos cuál fue el resultado con el que los griegos lo valoraron. Con respecto a la acusación tantas veces formulada de populismo, la democracia es el mandato del pueblo y en Grecia tenemos gobernantes que, cuando se encuentran con un tope por las políticas de chantaje de los poderes oligárquicos europeos, le piden permiso a su pueblo, vuelven a consultar a la gente, es decir, tratan a sus ciudadanos como mayores de edad, no les escatiman las explicaciones, no les escatiman la petición de legitimidad política. Eso nos parece que es una lección de democracia, es una lección de transparencia ante la cual nos parece que deberían sonrojarse quienes comparecen a través de
pantallas de plasma, quienes se esconden y tratan de hacer olvidar todo eso tomándose últimamente una o dos cañas frente a las cámaras de televisión. Y con respecto a los acuerdos en las generales, hay acuerdo en torno a la configuración de una candidatura por el cambio político, de una candidatura que anteponga los derechos de la gente para las próximas elecciones del 27 de septiembre en Cataluña, que, como saben, se llama Catalunya Sí que es Pot, y a nosotros no nos cabe ninguna duda, de hecho, estamos convencidos, va a ser así, que esa candidatura, junto con Podemos, ese espacio político catalán por la democracia, por el derecho a decidir y por los derechos sociales, va a tener un reflejo, junto con Podemos, en las elecciones generales. Ese polo político catalán va a concurrir junto con nosotros, o vamos a concurrir de la mano en las próximas elecciones generales, para producir un gobierno al servicio de la gente y no al servicio de las tramas mafiosas. Cristina Beganzones, de ABC. Yo le quería preguntar sobre si a partir de ahora Podemos va a seguir teniendo como referente al partido de Tsipras, y en segundo lugar también le quería preguntar sobre las relaciones de Podemos con los miembros de Izquierda Anticapitalista. Con respecto a los referentes de Podemos han sido el conjunto de las gentes, de las asociaciones y de los sectores de la sociedad española que durante muchos años, en el que mucha gente se iba triste o desesperanzada a casa, han defendido nuestros hospitales, han defendido nuestras escuelas o han defendido a los vecinos de que no les echen de sus casas. Y nos alegramos de que algunos de esos referentes hoy gobiernen algunas instituciones. Por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, que ha pasado de defender las casas de los vecinos a poder hacerlo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Esos son los referentes de Podemos, lo cual no quita que nosotros en absoluto ocultemos las simpatías y las relaciones de fraternidad con quienes se han atrevido a decir las políticas que han sido buenas para la minoría privilegiada no han sido buenas para nuestros pueblos, y que se han atrevido a poner en primera línea una política patriótica y popular, patriótica y de defensa de la gente, como en el caso de Alexis Tsipras. Nosotros vamos a seguir apoyando a quienes son valientes en la defensa de la soberanía popular, a quienes son valientes en la defensa de los derechos de la gente, sabiendo que el camino no es sencillo y sabiendo que algunos quieren hacer un juego que nos parece un juego un tanto cínico, que es el juego de zancadillear el cambio político y después decir, ven si es que no se puede. Quienes siembran desesperanza y quienes intentan sembrar resignación no le hacen un favor a la democracia, le hacen un favor a que cada vez menos gente confíe en las instituciones públicas. Y eso no es bueno, ni para los que lo siembran, ni para el conjunto de los pueblos. Y nosotros, como ya digo, nunca vamos a ocultar nuestras relaciones de fraternidad, de simpatía y de reconocimiento para quienes, en vez de acudir a Bruselas a ponerse de rodillas frente a los poderosos, acuden firmes, sabiendo que el camino no es sencillo, pero acuden queriendo defender los intereses de su gente y no los intereses de los especuladores financieros. Y con respecto a la segunda pregunta, en Podemos y por el cambio político milita mucha gente, que viene de sitios muy diferentes, y no nos importa de dónde vengan. Lo que importa es que sean útiles, trabajen, contribuyan, como está haciendo mucha gente en muchos pueblos y en muchas ciudades de España, a que haya cambio político, es decir, a que haya una mayoría nueva que haga que el próximo gobierno no sea un gobierno al servicio de los que más han ganado durante la crisis, sino al servicio de la mayoría ciudadana que más se ha tenido que apretar el cinturón. Y en eso no hay distingos, venga cada uno de donde venga. Así que al respecto, un compañero de Podemos es un compañero de Podemos, ocupe las posiciones que ocupen, y todo el mundo y todos los compañeros están trabajando para facilitar el cambio político, están trabajando para dar todos los pasos que quedan en una tarea difícil, porque en política es difícil ganarle a los poderosos, pero ilusionante, que es recuperar la política para la gente. Quería, si me pudiese a lo mejor indicar con un poco de detalle, y teniendo en cuenta que este programa incluso va un poco en contra del programa de Podemos, ¿por qué volver a apoyarlo? Gracias por la pregunta, que no es simple, en absoluto. Sobre la cuestión del apoyo al gobierno griego. En primer lugar, creo que hay que manifestar que las situaciones distintas merecen tratamientos diferentes, y que cuando Grecia tiene un 3% del Producto Interior Europeo y España representa un 12%, las situaciones económicas y políticas en Grecia y en España son diferentes. ¿Qué significa eso? Lo hemos expresado muchas veces de forma muy clara. El chantaje a Grecia es como el chantaje de ese matón que se quiere ensañar con el débil para que nadie más intente el cambio político. Y por eso somos conscientes de que las políticas aplicadas en Grecia y el tipo de memorándum impuesto
en un acuerdo que ni siquiera el Gobierno griego dice que sea el mejor acuerdo, el tipo de memorándum impuesto es un memorándum que no tiene fines económicos. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, no pretende sacar a Grecia de la crisis, pretende exclusivamente doblarle el brazo al gobierno democráticamente elegido por los griegos. Es un intento de golpe de Estado financiero. Frente a los intentos de golpes de Estado financieros hay que elegir si se está con los privilegiados y con las oligarquías financieras o se está con los pueblos. A nosotros nos parece bien que sean los griegos quienes elijan cuál es su presidente, no que sea la señora Merkel ni que sean los presidentes de bancos alemanes. Y en ese sentido queremos decir que el acuerdo, que es un acuerdo que no ofrece todas las vías para la solución de la problemática griega y de la crisis griega, ha permitido marcar algunos pequeños detalles de distanciamiento entre quien gobierna al servicio de su pueblo o quien gobierna al servicio de los privilegiados. La reforma fiscal para que pague más quien más tiene, los planes de rescate ciudadano, los planes de desendeudamiento familiar, nos parece que son algunos pasos que demuestran en qué dirección querría caminar el gobierno griego. Y hay quien pueda hacer bandera del cinismo y decir, mire, pero no ha dado todos los pasos en esa dirección. Somos conscientes que ha sido un pulso entre una buena parte de las oligarquías financieras, la señora Merkel, y los gobiernos serviles con la señora Merkel, y la voluntad popular de los griegos. Nosotros en esa pugna, en esa disputa, estamos con la soberanía de los países, estamos con la soberanía de los pueblos del sur y estamos con la soberanía del pueblo griego. Insisto, vote lo que vote, pero nos parece que va a ser recompensado en las urnas una actitud de valentía y de respeto a la palabra del pueblo griego. John Burgos, de la agencia EFE. Voy a cambiar de tercio y me gustaría preguntar por la opinión que tiene Podemos sobre las multas que ha planteado el Gobierno a las comunidades autónomas que se planteen restituir las asistencias sanitarias a los inmigrantes irregulares. Gracias por la pregunta. Ha sido incluso más vergonzoso, porque incluso ha habido una segunda, que han pasado más desapercibidas, ha habido unas segundas declaraciones del representante del Ministerio de Sanidad que ha dicho que a lo mejor los hospitales o los médicos, los profesionales de la sanidad, deberían dedicarse a denunciar a quienes acuden a los hospitales de todos buscando atención médica o buscando atención sanitaria. Estas declaraciones son unas declaraciones que a nosotros nos parece que son de carácter criminal. Son unas declaraciones racistas, son unas declaraciones que buscan sembrar miedo entre gente que con su trabajo está contribuyendo a la sanidad de todos para que no acudan a la sanidad de todos los españoles. Y además nos parece que son unas declaraciones que se encuentran frente al consenso absoluto de la comunidad sanitaria, de los trabajadores de nuestros hospitales, de nuestros centros de salud, que han dicho nosotros nos dedicamos a curar a la gente, no a denunciar a nadie. El representante del Gobierno español ha dicho que eso lo tenían que hacer porque si no España podía recibir una multa de la Unión Europea. La última multa que España recibió de la Unión Europea es cuando al anterior Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana le descubrió que había falseado las cuentas, que había mentido en las cuentas y, por tanto, multó a España, porque el Partido Popular había hecho trampa. Así que hay que decirle que lo que daña a la marca España no es que en nuestros hospitales se opere a gente que esté en suelo español y que trabaje aquí y que contribuya a la economía de nuestro país. No es eso lo que daña a la marca España. Lo que daña a la marca España es que mientan y que les pillen en sus mentiras y, por tanto, nos multen. Nos parece que son declaraciones absolutamente irresponsables. Hemos tenido ya casos de muertes a la puerta de los hospitales porque no reciben atención sanitaria. Creo que la sanidad pública y universal, de lo que nos sentimos orgullosos todos los españoles, es una sanidad que no mira el color de piel ni que mira el DNI cuando se trata de salvar la vida de alguien o de tratar a alguien. También son los profesionales de los que nos sentimos orgullosos. Y creo que ninguno de los profesionales va a estar de acuerdo con esas declaraciones y que, por tanto, deberían ser rectificadas. Bueno, pues muchas gracias.